Aquí lo tenemos ya. Muy bien. Bueno, ya estamos compartiendo. Sí. Bueno, vamos a comenzar. La primera parte que vamos a hablar sería un poco, pues como un poco la parte teórica, un poco entender los conceptos. Los conceptos que nos van a llevar a entender un poco qué es el museo, cuáles son las partes que integran al museo y una serie como de terminologías muy adecuadas al proceso de lo que es la gente que trabaja dentro de los museos, para que nos permitamos entender mucho más claramente pues todo este tipo de trabajo interno. Vamos a comenzar con ello. Lo primero que tenemos aquí son los conceptos, le llamé yo primordialmente. Bueno, aquí lo que vamos a enfocarnos es entender la función y el funcionamiento del museo. ¿Cuál es el estudio que desarrolla, el cual es extremadamente amplio? Y al ser muy amplio, nos vamos a tener que hacer una especie de subdivisión dentro de las funciones y actividades del museo para comprender mejor cada una de estas, digamos, áreas de trabajo y de estudio que nos van a permitir lograr y obtener pues un resultado final de llegar al público y ofrecerle o otorgarle al público lo que el público necesita, ¿sí? Bueno, déjenme ver. Tenemos aquí. Hay una serie de instituciones internacionales, muchas de ellas, la mayoría de ellas, que están enfocadas en el trabajo del museo y lo que viene siendo un poco este tema. Dentro de estas, una de las más importantes es la que conocemos como el ICOM. El ICOM es el Consejo Nacional, el Consejo Internacional de Museos. Este ICOM es una organización no gubernamental que básicamente se va a establecer estándares éticos y profesionales para las actividades que debe desarrollar un museo. Esa es la parte primordial de lo que hace el ICOM. Es una organización en la cual están integrados museos, especialistas de los museos, gente que trabaja o ha trabajado precisamente. Ay, se cambió solita. Yo creo que se cambió. Bueno, que se dedican precisamente a lo que es la acción del museo, ¿sí? Su principal interés, pues viene siendo un poco ese precisamente. De acuerdo al ICOM, el museo es aquí la tenemos la definición, es una institución permanente sin fines lucrativos al servicio de la sociedad que adquiere, conserva, comunica y preserva con fines de estudio, educación y deleite. Ese es lo que, bueno, el testimonio material del hombre y su medio, eso es lo que establece el ICOM como lo que viene siendo un museo. Ese es el museo para ellos. Y como son pues el organismo internacional que de alguna forma, podríamos decir, regula todo esto, pues viene siendo el concepto más aceptado, más amplio, que vienen englobando, digamos, de forma general la mayor cantidad de funciones y actividades y objetivos de un museo. Sí, este viene siendo un poco la definición y la vamos a platicar un poco más adelante, mucho más profunda, mucho más detallada. Bueno, básicamente ese es el ICOM. Tenemos otro organismo muy importante, que es el ICROM. Parecido el nombre, no lo confundamos, este es ICROM. El ICROM es el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales. Este centro, este organismo, es un organismo, una institución que se encarga, básicamente su función es trabajar con los estados que están incorporados, por supuesto, para promover la conservación del patrimonio cultural de cada una de las naciones o el patrimonio general, con la intención de aportar conocimiento, experiencia, brindar, por supuesto, asesoría de ser necesario e incluso, en algunos casos, hasta llevar a cabo pues cooperaciones financieras que pueden llevar al resguardo y protección de nuestro patrimonio. Esa es una de las intenciones. El ICROM está alineado directamente con lo que es la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural planteada en el 2001.
y que tiene como función primordial pues la protección y el resguardo del patrimonio cultural a nivel general. Dentro de los objetivos principales del ICROM, vamos a tener que buscar la conservación de nuestro patrimonio, promoviendo la formación de especialistas, la información al público en general y, por supuesto, a los especialistas, evidentemente, llevar a cabo procesos de investigación. Esta cosa, se está moviendo solita. Investigación, llevar a cabo procesos de cooperación. El ICROM trabaja de repente, por ejemplo, particularmente en México, pues se incorpora y coopera, tiene procesos de aliación junto con con el INA, con el INBA, con las diferentes instituciones dedicadas pues a esta misma rama. Y por supuesto también un área importante dentro de lo que busca el ICROM es la sensibilización, el buscar que la gente, que el público entienda, comprenda y valore el patrimonio que tiene a su alcance y por medio de ello cuide y sobre todo ayude también a proteger, ¿por qué no?, el mismo patrimonio del cual en ocasiones están dedicados a su protección, a su resguardo, a su acercamiento, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las funciones del ICROM. Esta otra se le denomina o se conoce como ICOMOS. El ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es parecido al ICROM, pero esta está muchísimo más enfocada hacia lo que son los monumentos y sitios, es decir, la cuestión más bien arquitectónica. El ICROM, aunque maneja también cuestión arquitectónica, también maneja bienes muebles. En el caso del ICOM, esta es una organización también no gubernamental que básicamente se va a dedicar a la conservación, protección y cuidado de monumentos y sitios arquitectónicos a nivel mundial. Cumple o lleva a cabo una acción de consultoría a lo que viene siendo los comités de patrimonio mundial de la UNESCO mismo, está muy alineada directamente hacia la UNESCO, y sus funciones son proteger, preservar, promover la conservación y la restauración del patrimonio, además de promover su protección, el uso de los inmuebles, porque eso es muy importante para asegurar su permanencia y su existencia, y buscar la mejora del monumento y de los complejos. Si son quienes medianamente pues no tienen un poder como para regular, prohibir o impedir, pero sí para promover y solicitar que se haga mayor protección, mayores cuidados en diferentes lugares, zonas, etc. Esa es un poco su función del ICOMOS. Tenemos una más que viene siendo la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Este es pues más que una organización, viene siendo un tratado, un acuerdo realizado directamente por la UNESCO. Tiene una existencia desde 1972, existe, y tiene como función principal fomentar la identificación, reconocer, proteger y preservar el patrimonio cultural. Aquí un poco la gran diferencia y lo que se encargan estas personas, o este tratado, esta organización, es la de estudiar y valorar o buscar el valor excepcional que tienen los patrimonios o los diferentes elementos construidos o desarrollados por el hombre y determinar cuáles son los más valiosos y por lo tanto nombrarlos o denominarlos como patrimonio cultural de la humanidad. Este término, esta incorporación viene siendo un elemento o una acción verdaderamente importante porque al realizar esta denominación, la misma UNESCO y por supuesto todas las que vimos participan un poco en ello, se preocupan un poco más y buscan una mejoría o un mayor aseguramiento en la protección, difusión y financiamiento, ¿por qué no?, también de este mismo patrimonio denominado como cultural y propiamente de la humanidad. Se busca su rescate, se busca su resguardo y sobre todo este tratado, esta convención busca el llegar a cooperaciones internacionales para que no solamente el país que lo posea, que a lo mejor no tiene los recursos o los recursos financieros o recursos técnicos, no se quede aislado, no se quede bloqueado, sino que existe un apoyo internacional
para la protección de este bien, ¿sí? Eso es muy importante. Por el otro lado, la sección, el área, el bien denominado, pues también se ve muy beneficiado porque aparte de recibir recursos y protección, bueno, queda precisamente protegido. Y al estar protegido de manera internacional, su aseguramiento y su futuro, pues se ve mucho más, mucho más seguro, más resguardado directamente por profesionales y por el público y las instituciones en general. Bueno, esa es un poco la convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural enfocada más directamente hacia la UNESCO. Es como la UNESCO llevando a cabo sus labores. Okay, bueno, aquí creo que tuve una falla ahí en la primera. Muy bien. Volvemos a lo que es el museo. El museo como tal ha cambiado, lo vamos a ver un poco más adelante, ha cambiado con el paso del tiempo en cuanto a sus intereses, necesidades, objetivos, funcionamientos, por supuesto, y dentro de todo eso, por supuesto, también el concepto de museo ha ido variando, ha ido progresando en cierta medida y tratando de incorporar y definir mejor qué es lo que hace un museo. De acuerdo, como lo platicamos un poco al principio, de acuerdo a lo que establece el ICOM, el museo es, aquí lo tenemos nuevamente, una institución permanente, lo cual significa que aun y cuando las personas que presentaron o inauguraron originalmente este museo o lo crearon originalmente ya no estén presentes, el museo continúa. No es una institución que esté basada en las personas que lo crearon, lo financian o lo establecen, sino que es una institución completamente libre, aislada de cualquier interés teóricamente, y su permanencia está asegurada o debería estar asegurada. Bueno, sin fines de lucro, que tiene como función servir a la sociedad, adquiriendo, conservando, investigando, comunicando y presentando para fines de estudio, educación y deleite al público en general, que presenta testimonios materiales e inmateriales del hombre y de su medio. Eso viene siendo en gran medida lo que el museo es o debería de ser. Y a mí todavía me queda un poco corta de repente esta explicación, maneja muchos términos, muchas ideas, y aún así dentro de ella podría caber demasiadas cosas y al mismo tiempo algunas quedar un poco fuera. Lo platicamos un poquito más adelante. Bueno, se está brincando mis imágenes. Bueno, aquí la tenemos ya. Dentro de este concepto, vamos a poder integrar museos, centros culturales, centros educativos que cumplen con propósitos, si no 100%, sí muy similares a lo que esta definición nos proporciona. Nosotros lo vimos aquí y nos están diciendo que es un instituto de conservación y galerías dependientes de archivos y bibliotecas. Eso forma parte, a final de cuentas, dentro de esta definición. Es parte de lo que es un museo. Los monumentos arqueológicos, etnográficos, naturales e históricos pueden integrarse perfectamente dentro de esta definición. Las instituciones que presentan especímenes vivos, como sería un zoológico o principalmente, podrían llegar a formar parte de esta definición también. Los parques naturales, por supuesto, también. Los centros científicos y planetarios también podrían estar integrados, ¿sí? Todo aquel centro que tiene una función educativa y de difusión, de repente queda atrapada dentro de este término que maneja el ICOM. Y aunque en cierta medida lo son, no siempre es fácil pensar o incorporar las teorías del museo o de la museonomía directamente a muchas de estas tipos de instituciones o de centros culturales museísticos muy amplios que podríamos manejar. Eso nos hace un poquito, a veces, la vida un poco difícil de entender, ¿no? No es lo mismo pensar en un museógrafo para un museo como tal, para un museo cerrado, que pensar en un museógrafo que tenga que encargarse, por ejemplo, de una institución que presente especímenes vivos, ¿sí? Las ideas, los objetivos, aunque podrían ser los mismos, no siempre son los mismos y eso puede generar cierta alteración. ¿Hasta dónde podemos llegar a integrarlo o no integrarlo como tal? ¿Sí? Esta cosa. Ahí está.
Muy bien, bueno, sí, le pasamos acá. Ok. La función del museo va a estar muy relacionada con lo que presente, ¿sí? En esta definición no lo maneja claramente, pero en algunas otras definiciones que yo he visto y que yo me atrevería a incorporar aquí dentro, habla un poco de que el museo debe poseer, debe tener dentro de su haber un cierto número de patrimonio que sea el que le dé fundamento y que sea el que presente a su público, ¿sí? Hay muchos museos que de repente se vuelven museos de cosas prestadas, museos que únicamente existe el inmueble, pero no tienen nada, no tienen un patrimonio, no tienen una colección como tal, y forman su museo en base a lo que me prestó el museo de allá y de acá y de acá y de acá, y de repente forman un museo. Pero es un museo un tanto, como dice aquí, no permanente, porque es un museo que no tiene propiamente su colección y que en el momento en que los otros museos necesiten su obra, pues la retiran y el museo se queda vacío, ¿sí? Y ese es un enorme problema, es un gran riesgo que dentro de la definición de ICOM de repente quedó fuera. En algunas definiciones anteriores sí se manejaba y de repente en estas quedó un poco retirada. Pero bueno, vamos incorporándolo de esa manera. Dentro de lo que un museo requiere, pues está el patrimonio cultural. Este patrimonio cultural que de forma genérica llamamos bienes culturales, son los objetos, literalmente los objetos que el museo posee, el museo resguarda y que son los que el museo se encarga de, lo que dice aquí, estudiar, difundir y presentar hacia su público con los fines principalmente educativos, ¿sí? Si no tiene unos bienes, pues, ¿qué museo puede llegar a ser? Actualmente eso está cambiando un poco, ya lo veremos más adelante, pero bueno, esa es una situación importante. Rápidamente vamos a ver un poco de qué están integrados precisamente estos bienes culturales. Estos bienes culturales los vamos a definir como aquellos productos materiales o inmateriales que hacen referencia a la historia de la civilización y se asocian con las tradiciones culturales del mundo, atribuyéndole ciertos valores de distinción universal, es decir, todo aquello que el hombre haya desarrollado, pero que se le distinga por tener algún valor especial, algo diferente, algo único, algo particular, algo que nos permita tener mayor conocimiento, podrá formar parte de los bienes culturales. Como esto se vuelve algo extremadamente amplio, algo muy, muy grande realmente, los tenemos que clasificar y a los bienes culturales los vamos a clasificar en tres grandes categorías, lo que son bienes culturales muebles, inmuebles e intangibles. Esa es la subdivisión, digamos, básica. Puede haber otras y mucho más amplias, pero esta es una de, como de las más relativamente englobadoras y más sencillas que podemos llegar a encontrarnos. Y aún así, cada una de ellas, ahí está, cada una de ellas va a presentar su propia subdivisión para tener una mayor claridad, porque ahorita que lo veamos, nos vamos a dar cuenta de que esto es extremadamente amplio. Los bienes culturales muebles, la primera subdivisión, van a constituir el conjunto de productos materiales del quehacer humano que va a permitir distinguir una sociedad de otra. Es decir, pues todo lo que haga el hombre, o lo que haga un grupo cultural y que lo distinga de lo que hace otro grupo cultural, pues se convertiría en un bien cultural mueble. Eso es enorme, eso es muy, muy amplio. Por eso es que hacemos una especie de subdivisión. Dentro de los bienes culturales, normalmente vamos a tener tres grandes grupos que vienen siendo las obras artísticas que vamos a entender como todos aquellos objetos que cumplen una función crítica, social y estética, y que se consideran o que más bien se elaboran de forma única e irrepetible, ¿sí? Ese es el concepto un poco amplio de lo que viene siendo una obra de arte. Por supuesto, aquí dentro de la obra de arte es muy importante que exista un reconocimiento, por un lado, y por otro, que haya una cierta intencionalidad de la producción del bien para que realmente se convierta en un objeto artístico. Tiene que existir una serie de características para que el objeto sea artístico. No cualquier pintura, no todas las esculturas son obras de arte, solo las que cumplan con ciertas características. El otro espacio, el otro nivel, son los
objetos de producción artesanal. Estos objetos de producción artesanal son aquellos, como lo dice un poco la definición, que se crean con voluntad tradicional y por herencia de un grupo social, se transmiten de un grupo, más bien, de una generación a otra generación y se siguen produciendo y se siguen produciendo. Son objetos que, si no son idénticos, son un tanto repetitivos, a diferencia de las obras de arte, y eso pues las distingue. Estos elementos artesanales tienden a ir cambiando un poco, dependiendo la mano de obra, dependiendo el productor, dependiendo la época en la que se producen y los materiales a los cuales cada generación los vaya incorporando, los vaya modificando. Esto viene siendo un poco el proceso de producción artesanal. Y finalmente tenemos las artes industriales. Estas artes industriales son las que están formadas en base a la producción de objetos creados para un uso laboral, finalmente, en cierta gran medida. Se realizan de forma repetitiva, son estructuralmente idénticos, casi idénticos, y buscan o tienen una intención funcional. Ese es su principal objetivo. Pueden ser ornamentales también, pueden ser también estéticos, sí, pueden, no solo porque sean para usarse, están feos, pueden estar diseñados y haber sido creados de forma muy, muy bonita, y todo eso les hace un cierto valor. Estos objetos de repente pueden ser una gran cantidad, y de repente esa gran cantidad ir desapareciendo, y los pocos que queden se volverán mucho más importantes. Eso es un factor extremadamente relevante. Bueno, nuestro siguiente grupo dentro de los bienes culturales es los bienes culturales inmuebles, toda la parte arquitectónica. Este va a ser constituido por las estructuras de asentamiento que van a servir de testimonio de la existencia de civilizaciones antiguas. Ese es un poco lo que vienen siendo los bienes culturales inmuebles. Muy bien, esto lo vamos a subdividir también un poco más amplios, incluso en una serie de grupos o agrupamientos, dependiendo un poco de las características del bien inmueble, de la construcción, que lo van a permitir agrupar y lo van a permitir también, en cierta medida, proteger de diferentes maneras o darles una protección automática. Esto es, vamos a tener dentro del grupo, primeramente, los monumentos arqueológicos. Estos monumentos arqueológicos que van a comprender, en el caso aquí, hagamos una pequeña aclaración, en el caso particular de México, cada país tiene su propia normativa, su propia regulación al respecto y su propia ubicación, digamos, temporal en cuanto a lo que se refiere a bienes arqueológicos. Y en el caso particular de México, va a incluir todo lo que son edificaciones, ciudades heredadas de la época precolombina y prehistórica, ¿sí? Todo lo que pertenezca antes de la llegada de los españoles y que corresponda a las culturas existentes se considera arqueológico. En este caso particular es un término y una definición extremadamente importante, porque en el caso de México, nuevamente, la legislación establece que todo absolutamente y automáticamente, si pertenece a esos periodos, se considera un monumento arqueológico. Al definirlo de esa manera, significa que absolutamente todo, incluyendo bienes muebles también, ¿por qué no? Todo aquello que pertenezca a estas épocas estará automáticamente protegido por la ley, ¿sí? Lo cual implica que no se puede vender, no se puede comerciar, no se puede cambiar, alterar, afectar, absolutamente nada. Está protegido automáticamente por la ley porque pertenece a un monumento arqueológico, sea lo que sea, aunque sea un pedacito de fragmento de cerámica que encontremos tirado en algún paseo, allá en alguna zona arqueológica a la que les gusta y todo, y que encuentran un pedacito, ese pedacito es parte del patrimonio arqueológico mexicano y está protegido por la ley. Teóricamente, el hecho de que uno a veces como visitante va y dices, ¡ay, mira qué bonito! Y te lo guardas, te lo llevas, en cierta medida, pues es un delito, es casi como un pequeño saqueo. Un poco irrelevante porque hay tal cantidad y todo que no pesa mucho, pero al final de cuentas, pues lo es porque es un monumento arqueológico, está definido de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, el otro punto vienen siendo los monumentos arquitectónicos. Estos monumentos arquitectónicos serán aquellas construcciones que por su calidad conceptual de diseño o su relevancia se les denomine como tal. Aquí, a diferencia de los arqueológicos, es necesario que se les
se les denomine como tal, que existe una institución, pues un grupo especializado en el tema que dicte o establezca que determinada construcción, determinada edificio, determinada construcción sea un monumento. Si no, únicamente es una construcción muy bonita, muy antigua, pero puede no estar definida como monumento. La gran diferencia es que si no está definida como un monumento, no está protegida por la ley. Si se le define como tal, la ley lo protege. ¿Sí? Esa sería un poco la diferenciación entre que esté o no definida como monumento. Otro punto que tenemos son los monumentos históricos. Todos aquellos edificaciones que correspondan a la época colonial. Todo lo que es de época colonial se considera como monumento histórico, lo cual casi automáticamente lo hace protegido por la ley. Igualmente, todo aquel lugar o construcción o incluso sitio en donde haya ocurrido o ha acontecido algún evento histórico, por supuesto, relevante, algo muy importante, y entonces eso convierte ese lugar en un lugar de cierta valía. No importa. Aquí no va a importar mucho si tiene una gran belleza arquitectónica, si es estéticamente wow, si lo hizo alguien famoso, si es artista, no, simplemente porque haya ocurrido un acontecimiento, adquirirá valor, ¿sí? Bueno, valor y será denominado como monumento. El otro punto son los monumentos artísticos. Los monumentos artísticos van a comprender aquellos edificios que por diseño, por calidad, particularmente enfocados hacia el lado decorativo, al lado estético, se les denomine como tal. Van a ser monumentos escultóricos también, incluidos dentro de este grupo, y por supuesto, aquí podríamos nosotros darnos casi cuenta automáticamente que van a existir incluso edificaciones que pueden ser monumentos con definiciones múltiples, es decir, sea, esta cosa que se cambia, sea arquitectónico, sea artístico, sea histórico, por supuesto, y por qué no, a veces hasta arqueológico, sí, que puede estar incluido dentro de todos. Y bueno, evidentemente tendrá mucho mayor protección, mucho mayor aseguramiento como tal. Será definido como un patrimonio cultural. Bueno, esta manera en que están formados los bienes inmuebles. Tenemos un grupo más. Acá está. Un poco complejo, un poco difícil a veces también quizá no de entender, pero sí de proteger, que vienen siendo los bienes intangibles. Estos bienes intangibles que vendrán haciendo todas las actividades intelectuales realizadas por las civilizaciones humanas y sobre todo, que ayudan a diferenciar o a distinguir un grupo social de otro grupo social, una cultura de otra cultura. Todo eso es lo que definiríamos como bienes intangibles. El grave problema aquí, la parte complicada, es que estos bienes intangibles, pues, son, pues eso, intangibles. No los podemos tocar, no podemos manipularlos ni actuar directamente con ellos. Por supuesto, los bienes, los restauradores de bienes, no podemos estar muy integrados. Ahí ¿qué puedes hacer tú para conservar un poco esto? Resulta un poco difícil. Hay algunas otras instituciones que se enfocan más, si no a conservar, al menos sí a resguardar la información correspondiente a lo que vienen siendo estas bienes intangibles. Aquí estaríamos hablando de las tradiciones que van a integrar costumbres, creencias, elementos culturales y todo aquello que se transmite de generación a generación y que por supuesto con esa transmisión pues se va transformando, va cambiando, va siendo alterada. Las tradiciones van transformándose conforme pasa el tiempo dependiendo de esa transmisión de datos. Bueno, esas son las tradiciones. Otra integrada dentro de esto es las formas de expresión, la forma en que nos comunicamos, manifestamos los pensamientos, los sentimientos, y todo esto también es parte de los bienes intangibles. Estas también van cambiando, van alterándose, la manera en que nos saludamos, nos acercamos, nos conocemos. Hace apenas un año, pues todo el mundo nos saludábamos de mano, ahora nos saludamos todos de puñito o de codito, por ejemplo. Es una alteración verdaderamente impresionante a nivel mundial y es una transformación en las formas de expresión. Sí, es algo casi hasta raro, extraño, curioso, pero bueno, que está aquí presente. Ay, ¿qué está sucediendo? Ya. Muy bien, bueno. Y otro más son los valores, se les conoce como de identidad cultural. Todo aquello
ideologías que identifican y distinguen a un grupo social de otro, todo el comportamiento, creencias, conocimiento que tiene el hombre dentro de su grupo social y que lo diferencia de otro, eso es lo que conocemos como valores de identidad cultural. Permiten perfectamente distinguir y decir, ah, no, esto es mexicano, esto es, no sé, esto es cubano, esto es de Belice, esto es de... integra muchas cosas, por supuesto, es muy, muy amplio el término, pero permite una separación, una distinción entre los grupos sociales, pensemos, ¿sí? Esos serían los bienes intangibles. Ok, vámonos a otros conceptos. Dentro de los conceptos generales, vamos a tener, veamos este primero que nada, la museonomía. La museonomía es el término, digamos, más amplio en lo que se refiere al museo. La museonomía es la especialidad, el área de trabajo que va a estar dedicada al estudio, planeación y a la creación de las instituciones de resguardo patrimonial, aquí lo tenemos, de difusión cultural y de difusión educativa, ¿sí? Es decir, la creación de los museos. La museonomía es la que se va a encargar de crear el museo, podríamos pensar, y es la que va a englobar todas las actividades que se desarrollan en un museo, que son muchísimas, por supuesto, pero la cabeza, digamos, es la museonomía. Esta museonomía está muy ligada a las partes, digamos, pensemos de dirección, de presidencia, de producción, creación, idea, de generación de museos, ¿sí? Esa es la museonomía. Esta museonomía la vamos a subdividir acá, en dos grandes áreas. Una de ellas es y lo vamos a ver un poquito más adelante, nuevamente con mayor detenimiento, una de esas subdivisiones es la museología. Esta museología es el estudio teórico y de funcionamiento del museo. La museología es la que se va a encargar de crear todo lo que viene siendo el concepto, el mensaje y el ordenamiento, digamos, ideológico de lo que se le va a hacer llegar a la gente en cuanto al museo dicte, ¿sí? a las intenciones del museo. Será quien se encargue de crear todo el concepto y todo el mensaje, es la parte más importante, de acuerdo a lo que el museo sea y buscar ese acercamiento con la gente. El museólogo, los museólogos, son los que tienen que preocuparse por asegurar que haya una atracción de público, pero más que nada, y mucho más importante, lograr que el público que asista a ese museo adquiera algo, adquiera un conocimiento, adquiera una experiencia en base a lo que se le esté ofreciendo y se le esté brindando. Ese es el trabajo de la museología. El otro área, ya se cambió solita, es la museografía. Esta museografía es la que se dedica al área técnica, al área de producción y todo lo que viene siendo la infraestructura para crear el museo. Y esta no está tan, como podríamos pensar, supeditada a lo que diga la museología, sino que son un poco conjuntas, pero bueno, se basa en lo que la museología diga. La museología establece los guiones, los ordenamientos, los conceptos, las ideas, y la museografía la lleva a cabo. La museografía es la que nos presenta la obra, es la que dice, maneja, establece el acomodo, el ordenamiento, los colores, todo este tipo de cuestiones, y que también son una parte extremadamente importante porque la presentación es la parte visual que el público tiene, y si la museografía no está bien lograda, entonces la exposición, por mucho contenido museológico que tenga, se puede venir abajo. Si la museografía es aburrida, es lenta, no cumple el propósito o no ilustra correctamente el mensaje que la museología pretende dar, pues todo el proyecto se viene abajo. Sí, esa es la parte más relevante. Esa es la museografía. Tenemos esta otra que es la prevención. Otro término muy importante, muy utilizado, y que consiste básicamente en el estudio y el control del medio. Del medio, dicen que no, o se dice que no es correcto decir medio ambiente, porque es como repetitivo, pero creo que así queda un poco más claro. El estudio y control del medio ambiente, todo aquello que rodea las obras y que debe ser controlado, verificado y monitoreado para asegurar la permanencia de los objetos. Esta es una acción que
En ocasiones está un poco elaborada o va relacionada con la actividad del conservador restaurador del museo y las actividades también del museógrafo. Es un poco labor como de conjunto, porque esta acción de prevención lo que busca es, como el nombre lo dice, evitar que el objeto, prevenir que el objeto sufra algún tipo de deterioro. ¿Cómo? Controlando todo su entorno, ni siquiera tocando el bien. Tocar el bien ya es otro término. Prevención es simplemente verificar que todo lo que rodea al objeto se encuentre en buenas condiciones y se encuentre a salvo y se encuentre seguro, ¿sí? Aquí, ay, ya se cambió sonido otra vez. Otro término más es la conservación. Este término de conservación va encaminado hacia dar un tratamiento hacia el objeto. Aquí, por supuesto, ya es un conservador restaurador el que se encarga. Son las acciones que va a llevar a cabo con la intención de estabilizar el objeto. Es decir, un objeto que comienza o ya está teniendo algún tipo de deterioro, de cambio, de alteración, afectación, el conservador tendrá que estabilizarlo. Su función va a ser esa, evitar que siga destruyéndose, neutralizar los agentes de deterioro, controlarlos, por supuesto, reducir la afectación que pueda tener el objeto y hasta ahí. No importa que se vea bonito, no importa que esté completito, no. Simplemente evitar que el objeto se siga deteriorando. Ese es un factor extremadamente importante y labor vital dentro del restaurador, del conservador restaurador. El otro término es el que ya se puso solito aquí, que es la restauración. Esta restauración que son las acciones que va a llevar a cabo el especialista para recobrar la apariencia estética, la apariencia visual que tiene el objeto, es decir, que se vea bien. Ya no solamente se rescató y nos aseguramos de que estuviera íntegro, que estuviera completo, sino que estamos viendo que también tenga una buena apariencia, cosa extremadamente importante dentro de un museo. Generalmente, cuando uno acude a un museo, espera ver objetos en buenas condiciones, que se ven muy bonitos, que se ven muy bien, y no objetos que están, pues sí, muy estables, pero medio destruidos o medio afectados, rotos, incompletos, etcétera. Esa es una parte importante, es la labor del restaurador, en este caso, quien lleva a cabo estas acciones. Generalmente el trabajo de una obra implica las dos, conservación, restauración. Eso es vital dentro del trabajo del especialista, ¿sí? Muy, muy necesario. Ajá. Bueno, y tenemos un término más. Este es un término complejo, o a veces un poco confuso, y que puede llegar a variar un poco de acuerdo a los requerimientos, necesidades o los pues condiciones incluso de ubicación geográfica, pensemos del museo o de la institución. La curaduría. La curaduría es un término que siempre queda un poco volando. Muchos alumnos siempre me preguntan, profesor, ¿qué es un curador exactamente? Bueno, esta es una cuestión variable, un poco a veces hasta compleja. Dependiendo un poco incluso el factor cultural, el país del que estemos hablando, la región, todo ello puede llegar a variar un poco el término. De forma general, al menos en México, el curador, casi en la gran mayoría de exposiciones, muchas de ellas que yo he tenido acercamiento, el curador viene siendo él o un especialista o una persona que conoce muy bien la colección, punto, ¿sí? Y que la conoce por diferentes factores. Puede ser, me ha tocado verlo, en ocasiones que el curador simplemente sea una persona muy allegada pensemos, al artista, o alguien que le gusta el tema y lo ha estudiado durante mucho tiempo, etcétera, ¿sí? Y entonces, como está muy cercano al artista, al tema, a la cultura, quizá, entonces se le denomina o se le invita para que sea el curador, porque en teoría, pues tiene un amplio conocimiento sobre los objetos, sobre la obra, sobre la colección. Esa es un poco la idea. La realidad y lo ideal, y a nivel internacional esto se amplía mucho más, es que el curador sea o fuera un especialista verdaderamente muy preparado, con conocimientos tanto de museo como de conservación. Porque la función de un curador, como el mismo nombre lo dice, es la de proteger la obra al máximo. No solamente estar preocupado por el ordenamiento que lleve, el mensaje que dé, ese es trabajo del museónomo o del museólogo. El curador debe, sí, ser como un asesor, un apoyo directamente para todos los otros especialistas, medianamente puede ir coordinando un poco ciertas actividades y verificar que el
mensaje que quiere dar el museólogo sea el más apropiado, que el cuidado, ese es muy importante, de la obra esté ligado al mensaje, no porque el mensaje busque llegar a un público a lo mejor de una forma, ¿qué será? No sé, pensemos, por decirlo de alguna manera, de una forma espectacular, vamos a someter las obras a un riesgo de deterioro, de daño o de afectación. Las obras tienen que estar protegidas. Un curador que conoce su materia en este grado, es decir, desde la museografía y desde museonomía incluso, y la conservación y restauración del objeto, o al menos preservación, conservación preventiva, muy importante, tendrá la capacidad de asegurar que el objetivo del museo se logre, pero al mismo tiempo la seguridad y protección de los objetos sea la que se busque, ¿sí? Esa es un poco la función del curador. En algunos casos también los curadores vienen siendo historiadores, personas que se dedican al estudio, por supuesto, de la historia del arte, de, bueno, historias de todo tipo, y que, por supuesto, conocen la colección, conocen la obra, conocen la época, la cultura, etcétera, y entonces se vuelven especialistas en el tema, pero que en muchos casos se vuelve un poco difícil la situación porque curadores de ese estilo, al igual que los que nada más conocen la colección por amistad o por acercamiento con el artista, se preocupan por que la obra se vea bonita, por lucirla, etcétera, pero no por las áreas de conservación. Las áreas de conservación suelen en muchos casos a veces quedar un poco volando y no importa o no les importa en muchos casos el incluso ponerlas en riesgo o someterlas a algún tipo de afectación con tal de cumplir el propósito del mensaje, el propósito museológico. Y no debe de ser así. El curador debe cuidar ambas partes, ¿sí? Esa es la función o lo que la actividad de un curador debería de ser, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que con eso terminamos esta primera parte que viene siendo la introducción, la sección de los conceptos. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan, chicos? Díganme. Buenos días, profesor. Buenos ¿A días. partir de cuándo se empezó a regular todo esto, a crear el ICOM, el ICROM y todo, la curaduría y todo esto? Pues hay muchos, estas instituciones son muy variables, las hay desde en los 70s como que se dio un apogeo un poco de estas cuestiones y como que fue cuando empezaron a surgir muchas de estas instituciones, pero es variable, hay unas muy antiguas, hay unas muy modernas, es muy, muy variable, algunas incluso existieron, luego desaparecen, etcétera. No hay un momento clave en ese sentido. Ahorita lo que vamos a ver, Alma, es precisamente la evolución, historia y origen y evolución de los museos, y a lo mejor ahí te queda un poco más claro el cómo fue evolucionando ese entendimiento del museo. Gracias. Sí, Alma.